Bienvenidos al webinar de GoSocket y Vidata sobre claves para detectar y controlar y prevenir el fraude asociado a documentos tributarios electrónicos en Chile. Mi nombre es Daniela Barragán y hago parte del equipo de marketing de GoSocket y estaré acompañándolos durante toda esta sesión. Hoy abordaremos un tema crítico para las organizaciones que operan con DTE, los riesgos actuales, las brechas más frecuentes para resguardar sus procesos tributarios y sus datos, especialmente en un entorno donde las incidencias de fraude digital han aumentado de forma considerable. Este es un espacio desarrollado en conjunto con Vidata, firma especializada en protección de datos personales, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos. Vidata cuenta con una amplia experiencia asesorando empresas en la implementación de medidas técnicas y organizativas, diagnóstico de brechas y preparación frente a la entrada de la vigencia de la Ley 21.719, aplicable en Chile a partir de diciembre de 2026. Nos acompañan Cristian Zúñiga, consultor comercial en Chile de GoSocket, José Bravo, director comercial de Chile de GoSocket, y Viviana Valdés, socia consultora de Vidata. La agenda de hoy revisaremos el contexto actual y principales riesgos asociados con los DT, normativas vigentes y diagnóstico experto en protección de datos, recomendaciones clave para mitigar y controlar riesgos, soluciones de GoSocket y Vidata para la reducción de los riesgos, y finalizaremos con una sección de preguntas. Ustedes pueden dejarnos las preguntas en el chat durante toda esta sesión y al final tendremos un bloque para responderlas en vivo con los expertos. Antes de avanzar al contenido normativo y técnico, una breve introducción a nuestra compañía. GoSocket es una plataforma líder en facturación electrónica corporativa en Latinoamérica, con presencia en 15 países y más de 20 años de experiencia en cumplimiento normativo, validación tributaria, automatización documental y continuidad operativa en entornos complejos. Nuestro portafolio incluye soluciones para la emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos, validación fiscal avanzada, integraciones por API, automatización de procesos, consultoría y soporte especializado y herramientas diseñadas para reducir riesgos operativos y asegurar el cumplimiento regulatorio. Con este contexto, vamos a darle la bienvenida a Cristian Zúñiga, quien presentará el contexto actual y los principales riesgos asociados en DT en Chile. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días, un gusto saludarles a todos y tener esta oportunidad de poder conversar algo tan importante como lo es los temas de seguridad y de los riesgos asociados a los documentos tributarios electrónicos. Hoy en día todos participamos en este ciclo, ya sea emitiendo o recibiendo documentos tributarios. Facturas, boletas son parte de nuestro diario vivir. Y eso nos conlleva a una importante responsabilidad, no solo desde el punto de vista tributario, sino que nos expone a riesgos que tenemos que enfrentar. Y este webinar nos va a mostrar algunos de los principales fraudes o situaciones de riesgo a los cuales estamos sometidos. Y tenemos que tener cuidado y tener las precauciones para cuidar no ser afectados. Y aquí voy a mencionar algunos de los más comunes incidentes que están ocurriendo en nuestro país. Primero, evidentemente, la emisión de los documentos falsos o ficticios. Es muy común que se emita un documento tributario, una factura, y que esta factura no corresponda al negocio, no corresponda a una gestión comercial que están entre dos empresas. Sin embargo, ese documento es emitido y recibido por Servicio de Impuesto Interno, y Servicio de Impuesto Interno lo valida desde la forma del documento y cuenta los 8 días para declararlo válido. Muchas veces nosotros ni siquiera hemos recibido ese documento y al 8º día podemos encontrarnos con que hay un documento emitido a nuestro nombre, a nuestro RUT, y que ese documento ya fue validado por Servicio de Impuesto Interno y no fuimos capaces o no detectamos que teníamos que haber reclamado o haber rechazado ese documento. Esta es una situación que ocurre frecuentemente en nuestro país y que está ocurriendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos. De aquí mismo se desprende que si el Servicio de Impuesto Interno declaró válido un documento que fue emitido a nuestro nombre, ese documento puede ser factorizado y ahí existe el riesgo de doble financiamiento o de que un documento, cuando el Servicio de Impuesto Interno dijo que era válido, fue emitido o fue cedido
y tengo yo los inconvenientes después de la cobranza con otras empresas. Por lo tanto, tengo que detectar cuáles son los documentos que están emitidos a mi RUT y que han llegado al Servicio de Impuesto Interno y que no los tengo yo en mi plataforma. ¿Ah? Esto también tiene que ver y se relaciona mucho con las credenciales. ¿Quién tiene acceso a mis plataformas? ¿O qué tan débil son mis protección de datos personales para entrar a las plataformas? Muchas veces, como la factura electrónica en Chile ya tiene mucho tiempo, hay muchos usuarios que están dentro de autorizados a operar, a emitir, a reclamar, a validar algún tipo de documento. Si esa persona dejó de pertenecer a la empresa, yo debería controlar que ya no tenga las credenciales o ya no pueda operar. Y tengo que controlar también algunas credenciales que son muy débiles y que puedan ser sujetos a phishing o algún tipo de riesgo con las credenciales. Ese es un riesgo que también está ocurriendo. Hay casos famosos, está el caso de Clorox, donde se robaron credenciales y hicieron trámites por un monto significativo, ¿no? Existe otro elemento que tiene que ver con las boletas. En puntos de ventas, hoy día todo lo que es vender en punto de venta tiene una dualidad que es el punto de la recolección del dinero, el pago y la emisión de la boleta. Muchas veces ahí hay una dualidad que genera que yo genere un ticket de pago, pero no genero la boleta. Y ahí pueden haber algún tipo de disonancia entre lo que yo estoy emitiendo como boleta y lo que yo estoy entregando. Y ahí tengo que tener control de todos los puntos de venta, qué puntos de venta están funcionando, qué folios tienen, qué folios se entregaron, si todos los puntos de venta entregaron los consumos para que sean informados a Servicio de Impuesto Interno. Ese también es un punto que hay que tener mucho cuidado para trabajar. Las boletas de honorarios ocurren, y sobre todo próximamente cuando ya vienen las declaraciones de renta, boletas que se emiten, se anulan, y tenemos que tener cuadraturas de boletas o boletas que yo creo que se emitieron y después se anularon y aparecen y me reclaman las personas que emitieron las boletas. Ese también es un punto que está generando conflictos y está generando dificultades para los procesos. Y finalmente, un punto que está también en aumento son todos los cambios normativos que están ocurriendo y que tienen que ver precisamente con la protección de los datos, las nuevas leyes, la protección de los datos, las exigencias que van a empezar a ocurrir por este tema que es sensible. Hace poco se implementó que las boletas por sobre 135 UF fuesen nominativas. Todos estos cambios tienen que estar cubiertos y nosotros tenemos que estar atentos para poder controlarlos. Si fallamos en alguno de estos puntos, obviamente vamos a tener importantes consecuencias, perjuicios tributarios que nos van a afectar, que nos van a restar nuestro prestigio. Vamos a tener multas y vamos a tener también reclamaciones de clientes. Toda esta condición es precisamente donde más cuidado tenemos que tener, dado que nos quita ventajas competitivas, prestigio, y nos va mermando todo lo que corresponde a nuestra eficiencia como empresa. Entonces, esto es lo que está ocurriendo y esto es de conocimiento público. Esto aparece en todas partes y tenemos, donde ustedes busquen, van a aparecer que estos son los principales problemas, riesgos de fraude y que nosotros tenemos que controlar. Entonces, el mercado, la industria, hace aseveraciones para poder enfrentar este tema. Y si avanzamos, vamos a mostrar cuáles son las condiciones y las conclusiones y sugerencias que hace el mercado y la industria para protegernos. Principalmente, y son bastante lineales las sugerencias que hace. Lo primero, dice, ustedes tienen que saber todos los documentos que están siendo emitidos al RUT de ustedes, para saber todo lo que el Servicio de Impuesto Interno ha recibido y todo lo que ha llegado a la plataforma. Esa es una necesidad y se requiere conocer todo lo que está en servicio y todo lo que yo tengo en la plataforma y poder comparar. Una vez que yo identifico esas diferencias, lo que tengo yo o lo que tiene el servicio y no tengo yo, y poder actuar sobre esos documentos para reclamarlos, para autorizarlos, para aceptarlos. Segundo, yo tengo que preparar a mi sistema para saber qué voy a recibir y para ello tengo que generar órdenes de compra.
armar una estructura en la cual yo sepa y anticipe qué documentos me van a llegar. Y para ello genero un sistema en donde todo lo que yo voy a comprar, todo lo que yo voy a generar, va a ser solicitado por órdenes de compra y debo después generar controles automáticos para saber si un documento llega con orden de compra, si esa orden de compra tiene saldo y si corresponde a una orden de compra que es válida desde la que yo he generado. Y para aquellos documentos o empresas a las cuales no le puedo generar órdenes de compra, tengo que tener una forma de clasificar a mis proveedores en listas blancas, en donde, por ejemplo, voy a poner a las utilities, al agua, a la luz, a los teléfonos, porque a ellos no les voy a estar emitiendo órdenes de compra, pero sí los voy a tener clasificados en una lista que me va a permitir ingresar esos documentos. Estos filtros, estas controles automáticos me van a permitir detectar aquellos documentos que no vienen con las exigencias que mi empresa hace. Y lo fundamental es que voy a poder determinar y detectar estos documentos en el plazo que me da Servicio de Impuesto Interno. Servicio de Impuesto Interno me da 8 días para yo manifestarme si ese documento lo acepto o no lo acepto, lo reclamo. Por lo tanto, necesito automatizar estos procesos y ser muy eficiente para responder. Además, me va a permitir interactuar con mis proveedores para solicitar si alguno de los documentos que estoy recibiendo falta información, ¿no? El otro elemento que es fundamental es controle a los usuarios que usted tiene dentro de la plataforma. Sepa quiénes son, mantenga claves que son más exigentes, que no sean simples, que no permitan exponer credenciales, que no permitan de alguna forma tener gente autorizada a operar con un sistema, aun cuando ya no pertenece a la empresa. Todas esas sugerencias hay que cumplirlas hoy día, de lo contrario nos vamos a ver sujetos a acciones que después nos van a traer consecuencias. Y finalmente, tenemos que estar atentos a las nuevas normas que están emitiendo las distintas entidades regulatorias. Protección de datos. La protección de datos es una nueva ley que aparece en Chile y que va a afectar a este rubro de los documentos tributarios electrónicos. ¿Y cómo afecta? Es un punto que tenemos que revisar. ¿Qué resultados vamos a tener cuando tomamos esta medida o incorporamos esta medida a nuestro sistema? Principalmente vamos a poder saber y controlar quién está dentro de nuestra plataforma y vamos a poder restringir el uso de esta plataforma a las personas que efectivamente tienen el derecho de usarlo. Segundo, vamos a poner controles automáticos en los documentos recibidos y los vamos a identificar y reaccionar en forma inteligente y automática. Vamos a poder utilizar los 8 días con pericia para que no se nos pasen documentos aprobados y que después tengamos consecuencias tributarias. Y vamos a estar monitoreando todo lo que es la normativa para poder estar atentos a los cambios que van a ser sujetos por las entidades regulatorias en este país. Ahora, en este punto, quiero pedirle ayuda a Viviana para que nos comente un poco más cómo está afectando las nuevas leyes en este ciclo de los documentos tributarios electrónicos. Viviana, te dejo con el tema. Gracias, Cristian. Buenos días a todos. Gracias a GoSocket por la invitación también a participar de este webinar. El objetivo hoy día, vamos a revisar por lo menos de mi parte, es explicar el impacto que tiene esta nueva ley, la 21.719, que viene a reformular una ley más antigua que tiene que ver con los datos personales. ¿Y a qué se refiere esta nueva ley? Esta nueva ley viene con foco a mejorar el buen uso de los datos que son datos personales. Y ustedes dirán, ¿qué impacto tiene esto para los documentos tributarios electrónicos? Que los vamos a explicar en simple. Si podemos avanzar, hoy en día todas las empresas tienen muchos procesos y hay que identificar cuántos de esos procesos tienen datos personales. Uno de esos procesos que normalmente es el corazón de las empresas son los procesos de facturación o de generación de documentos electrónicos tributarios. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuántos de esos documentos electrónicos tributarios tienen información que es data personal, que viene alguna identificación de algún root, de algún nombre, de alguna dirección, de algún dato de contacto? Como bien decía Cristian hace un minuto, para las boletas van a ser nominativas y ahora va a ser necesario identificar al contribuyente detrás de esa boleta, o sea, nombre y root.
En algunos otros casos, a veces los procesos de facturación vienen la información, no sé, de algún doctor, en el caso de las clínicas. Y algo que se me olvidó y que es importante aclarar, dato personal es cualquier dato que me permite identificar o hacer identificable a una persona. No necesariamente es el root o el nombre, a veces son los comportamientos transaccionales, los comportamientos de compra. Por lo tanto, tenemos que pensar en nuestra empresa. ¿Tenemos detectado todos los procesos? Dentro del proceso de facturación o de documentos electrónicos tributarios, ¿tenemos identificado todas las partes donde guardamos información y qué información tenemos que es data personal o data sensible? Si podemos avanzar, nos vamos a dar cuenta que esta ley, que si bien se aprobó en diciembre del año 2024, parte su vigencia en 1 de diciembre del 2026. Parecía mucho tiempo, 2 años, ya nos van quedando 12 meses, pero hay muchas exigencias que pide la ley para implementar en las empresas, porque hay tanto derechos de parte de los titulares como deberes de parte de la empresa que deben ser incorporados dentro de sus flujos de información para dar fe de buen cumplimiento de esta ley. Dentro de eso está tener la trazabilidad de los datos, verificar la calidad de la información, anonimizar información. Hay varias medidas, tanto técnicas como organizativas, que se deben implementar. Por lo tanto, una recomendación es que se debe partir lo antes posible, incorporando y haciendo un análisis de cómo estamos respecto a las fragilidades, vulnerabilidades que podemos tener respecto a esta ley, con respecto a la organización de los datos que tenemos dentro de nuestra empresa y en particular en los procesos de documentos tributarios electrónicos. Si avanzamos, vamos a ver, y aquí yo felicito a GoSocket de poner este tema sobre la mesa, porque hay mucho desconocimiento de lo que significa la implementación de esta ley, que hoy en día hay varias leyes que andan dando vuelta, hay un ecosistema de leyes, pero esta ley en particular, como protege el buen uso de los datos personales, cambia completamente la forma en que las empresas trataban los datos. Hoy en día los dueños de los datos personales son las personas, los titulares, ya no son las empresas tienen que cumplir con cierta reglamentación. Y como hay desconocimiento sobre este cambio, ya eso significa que cada empresa debe verificar en qué situación se encuentra con respecto al cumplimiento, hacer un buen diagnóstico para ver dónde puede tener sus vulnerabilidades y a partir de las vulnerabilidades ver qué medidas son las que tiene que aplicar. Como bien decía Cristian, hay muchas cosas que tienen que ver con controles de acceso de las personas que están detrás de estos sistemas para ver el tipo de acceso que tienen, si tienen permiso de ver cierta información que es data sensible, considérase data sensible la data biométrica, data de salud, y aquí es importante porque dependiendo del tipo de industria, es el tipo de medidas que uno tiene que tomar detrás de estos datos. Pero nuevamente felicito a GoSocket de poner esto sobre la mesa porque a veces se piensa que los procesos de documentos tributarios electrónicos, si bien solamente afecta a personas jurídicas, hay detrás datos que vienen incorporados dentro de esos documentos electrónicos, que es data personal. Avancemos. Dentro de estos, es considerado muchas veces un gasto el incorporar todas estas medidas por necesidad de la ley, pero no lo vean como un gasto, porque el costo que tiene no incorporar o no cumplir con la ley o dar evidencias de buen cumplimiento puede significar incluso el cierre de su empresa. Las multas son bien onerosas, van desde sanciones desde las 5.000 UTM hasta las 20.000 UTM, o cierre por 30 días o el costo de un 4% de su venta anual. Eso es bastante para empresas medianas o incluso las empresas grandes, es un costo bastante importante. Además de el tema reputacional que se puede ver afectado en el caso de no cumplimiento de alguna de estas exigencias que pide la ley para el buen uso de los datos personales
dentro de sus flujos de información dentro de las organizaciones. Por eso es tan importante tener claridad. ¿Cuál es mi tipo de negocio? Dentro de mi tipo de negocio, ¿cuáles son mis procesos críticos? Aquí estamos hablando que los procesos de documentos tributarios electrónicos es uno dentro de todo el ecosistema que tienen las organizaciones. ¿Cuántos de esos documentos yo estoy manejando datos personales? ¿Y cuánto de eso, qué medidas tengo por vulnerabilidades que pueden significar brechas de seguridad con respecto a mi información? Si avanzamos, nos vamos a dar cuenta que dentro de los viajes que tiene el dato dentro de la organización, aquí está un modelo simplificado, pero están nosotros como clientes que emitimos documentos electrónicos a través de una empresa proveedora como GoSocket, esos documentos van al servicio de puestos internos y van también hacia nuestros proveedores. Este flujo de información pasa por varios estadios y varios sistemas. ¿Cuánta vulnerabilidad o brecha yo tengo en cada una de esas etapas? ¿Tengo levantado todas esas vulnerabilidades? ¿Tengo levantado todas esas brechas? ¿Tengo levantado cuánto es el riesgo que tengo asociado detrás de esas brechas de seguridad? Es importante determinarse y hacerse la pregunta, porque la ley, como les decía, da 12 meses. Esos 12 meses en Chile, como pasa por enero y febrero, son meses que son más cortos o tenemos menos capacidad de hacer cosas, se reduce mucho y la ley es bien exigente en nosotros demostrar como empresa que estamos haciendo todo lo posible por cubrir todas nuestras vulnerabilidades en el ciclo completo que tiene el dato y sobre todo los datos personales que pueden venir referenciados dentro de alguno de estos documentos tributarios electrónicos. Entonces, si avanzamos, vamos a ver que la ley define varios actores dentro digamos, dentro del flujo de información. Hay actores que son las empresas emisoras, que son las responsables del tratamiento del dato, de gestión del dato, y finalmente son las responsables legales frente a una vulneración de seguridad, un incidente de seguridad. Hay otras empresas que por encargado del responsable del tratamiento son encargados de un tratamiento, como es el caso de GoSocket o alguna de las otras empresas que prestan servicio a la responsable del dato. Están las empresas validadoras en este caso, porque este es el ejemplo hacia un proceso de documento electrónico, tributario electrónico, está el servicio de puesto interno, que también como ente también tiene que hacer todo este proceso de resguardar nuestros datos. Y por otro lado están los usuarios, que como bien decía Cristian, que interactúan con estos sistemas en los distintos estadios del flujo del dato, por lo tanto son responsables de ver información, de analizar información, de resguardar información. En cada uno de estos roles, cada uno tiene responsabilidades, derechos y deberes que cumplir dentro de la ley de protección de datos. Por lo tanto, tenemos que nuevamente, insisto, en determinar qué vulnerabilidades puedo tener yo como empresa en cada uno de estos flujos y en cada una de estas entidades donde mis datos van pasando de un proceso a otro y verificar y evaluar el riesgo que puedo tener detrás. Pero con esto les quiero decir que todos somos responsables detrás de la ley en cuanto a tanto el responsable del tratamiento como el encargado del tratamiento. Si avanzamos, ¿qué cosas pueden salir mal producto de estos procesos que tenemos actualmente? Podemos tener que documentos se vayan a otros correos, lleguen a otros destinatarios que no tendrían que ver esa información, por lo tanto eso puede significar una filtración de información. Almacenamiento sin contraseña segura, y Cristian hablaba bien claro de los accesos a los sistemas, cuánta información o accesos quedan abiertos o de personas que ya no están en la organización y que tienen acceso, todavía el usuario está vigente. De esto se da mucho, respaldo en los equipos personales. Mucha información que se baja a equipos personales y que no tienen la protección adecuada, ese equipo puede ser robado, pueden haber brechas por ahí de seguridad importantes. Ustedes saben que cada una de las empresas están expuestos a ransomware, ataques de ciberseguridad, digamos, que
pueden ver afectados filtración en forma masiva de información. Por lo tanto, esa filtración de acceso, productos de acceso no controlado de información en los equipos, puede llevar a ocasionar multas para la empresa a la cual nosotros trabajamos y sobre todo pérdida de confianza o daño reputacional con respecto a la empresa en la que participamos. Por lo tanto, es súper importante tomar las medidas necesarias y detectar cómo estamos con respecto a nuestro negocio, nuestro proceso, la generación de documentos tributarios electrónicos y las vulnerabilidades para ver cómo las vamos a cubrir. Si avanzamos, nos vamos a dar cuenta que hay buenas prácticas que se pueden aplicar desde ya. Entre esas, Cristian más adelante va a explicar cómo GoSocket con alguna herramienta segura cubre algunas de esas vulnerabilidades. Pero la ley como tal exige varias vulnerabilidades, hay medidas técnicas como la anonimización de datos, encriptación, verificación de cómo están los roles, cómo está la concientización y la cultura dentro de la organización, porque uno puede tener tanto las políticas, las normativas, incluso las herramientas tecnológicas súper bien aplicadas, pero si siguen existiendo malas prácticas o malos hábitos dentro de la organización, se hace difícil cumplir 100% con la ley. Por lo tanto, y no es tan solo cumplir la ley por cumplir con la ley, sino es por tener la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, independiente que lo exija o no la ley, y independiente que sea para proceso de facturación o el resto de mis procesos donde yo utilizo datos personales. Lo importante es estar con la tranquilidad, digamos, que se hacen las cosas bien, de la forma correcta, y para eso también es súper importante revisar los hábitos, como les decía, y hacer un proceso de cambio de cultura y concientización para que todas las buenas prácticas que se puedan ocupar, tanto en herramientas, incorporación de herramientas nuevas, como de normativa y política, las personas la adopten correctamente y las puedan aplicar correctamente y todos estemos tranquilos en el proceso que significa, porque en el fondo están cubriendo, todas las empresas están protegiendo nuestros datos y la ley eso es lo que viene, que buen uso de la información y la protección de nuestros datos personales, donde sea que nosotros los vayamos dejando dentro de nuestro recorrido de la vida por las facturas, boletas o lo que sea. Si avanzamos. Ahora le doy el pase a Cristian para que siga explicando las herramientas que vienen con respecto a este tema para minimizar los riesgos. Gracias Viviana. Bueno, hasta ahora hemos visto todo lo que es riesgo, todo lo que son recomendaciones y sugerencias que hace el mercado. Y lo importante ahora es poder bajar cómo GoSocket toma e incorpora en su oferta con herramientas concretas para resolver y tomar protección de los distintos y minimizar estos riesgos que están hoy día presentes en el mercado. Y para ello les voy a comentar 3 simples herramientas de muy fácil implementación y que hoy día disponen en nuestra cartera para que conversemos. La primera de ellas apunta a cómo yo controlo a los usuarios, cómo yo sé qué usuarios están conectados a mi sistema, qué claves son débiles, qué claves están de alguna manera expuestas. Y para ello tengo una herramienta que es el Single Sign-On, en donde yo voy a centralizar las claves, voy a poder monitorear y tener auditoría, y voy a poder estar siempre con las personas vigentes que están con acceso y eliminando a aquellas personas que ya no tienen derecho a usar mi sistema. Este punto es clave porque me protege de mal uso de las credenciales para procesar documentos tributarios electrónicos. Esto es muy fácil de implementar y está disponible para hacer un complemento a las soluciones que ya existen. Segundo punto, tiene que ver cómo yo ahora voy a poder controlar los documentos que estoy recibiendo en forma inteligente. Es decir, yo hice toda una estrategia para saber qué documentos voy a recibir, por lo tanto estoy emitiendo órdenes de compra, estoy exigiendo ciertas validaciones que hagan mis documentos, por lo tanto ahora implemento
un sistema de recepción más avanzada que se denomina Smart Supply y que me va a permitir validaciones tributarias, validaciones comerciales, validación de si viene la orden de compra, si corresponde la orden de compra, si tiene saldo la orden de compra. Y todas estas validaciones que voy a hacer son automáticas. Y eso me permite detectar documentos que no cumplen mis exigencias comerciales y tributarias, detienen el documento y me permiten incluso interactuar con mi proveedor. Me falta la orden de compra y podemos estar conversando siempre y cuando toda esta conversación se haga dentro de los 8 días que me da Servicio de Impuesto Interno de plazo. Y si no es así, yo automáticamente voy a responder al Servicio de Impuesto Interno, voy a reclamar ese documento, voy a rechazar ese documento en forma automática para que no quede como un documento que el servicio lo acepta y yo después tengo que hacerme cargo responsable de la parte tributaria de ese documento. Esto es fundamental, esto agrega inteligencia, esto me va a permitir a mí poder procesar y desocupar recursos de esta área, del área de pago de proveedores, para precisamente estar modernizando y automatizando el ciclo de pago de proveedores. Y el tercer elemento que es muy clave, va a velar por lo que es la completitud de la información, identificar todos los documentos que fueron emitidos a mi RUT, porque como ya nos vimos, puede ser que haya un documento que fue emitido y que recibió Servicio de Impuesto Interno y que ya está contando los días, pero no ha llegado a mi plataforma, por intención de no enviarnos o por algún accidente tecnológico que no me llegó. Sin embargo, yo necesito saber todos los documentos que fueron emitidos a mi empresa. Y para ello, este módulo de conciliación me permite ir al Servicio de Impuesto Interno y descargar toda la información que está emitida a mi nombre y compararla, conciliarla con los documentos que yo he recibido en mi plataforma. Con ello, yo sabré aquellos documentos que están en el servicio y que no he recibido, o al revés, que también puede ocurrir, documentos que tengo yo y el servicio no los ha recibido. Y sobre estos documentos yo puedo accionar, puedo aprobarlos, reclamarlos y puedo exigir o interactuar también con mis proveedores de cortesía para que me envíen el documento. Con estas 3 herramientas, conciliación que me permite velar por la integridad de todos los documentos que he recibido, Smart Supply que me permite agregar inteligencia para el proceso de los documentos en la recepción, si está tal cual yo lo solicité, en montos, valores, órdenes de compra, son proveedores autorizados y reconocidos, etc. Y el tema de las claves con Single Sign-On, yo hago un marco de protección para que todas mis acciones de documentos tributarios electrónicos estén protegidos y yo me sienta cómodo y reduciendo los riesgos. Esto es fundamental. Y esta trilogía de productos que ofrece GoSocket están a disposición y son de fácil implementación y de rápida puesta en marcha. Me queda un solo punto que también tiene que ver un poco más teórico, que es cómo podemos detectar también algunas partes de mi diagnóstico, si estoy cumpliendo o no cumpliendo con la parte normativa. Y aquí te devuelvo la palabra, Viviana, para que nos comentes un poco también qué puntos podemos avanzar en este sentido. Vale, gracias, Cristian. Aquí ya vamos a explicar un poquito el complemento con respecto a GoSocket de los servicios de Vidata en protección de datos personales, que como proveedor nosotros podemos acompañar todo el circuito desde el diagnóstico, si avanzamos desde el diagnóstico, es decir, cómo está la empresa actualmente, si avanzamos, Paula, por favor, a la siguiente lámina, desde el diagnóstico, cómo está la empresa, hasta la implementación, y el diagnóstico pasa por evaluar cómo está en cada una de las dimensiones, desde el punto de vista cultural, operativo, medidas de seguridad, cómo está en la gestión con sus proveedores, con la transferencia de información con terceros, cómo está en el cumplimiento como tal, y cómo está en su política y normativa, para también las bases que son algo de gobierno de datos, pero ahí no nos vamos a meter por ahora porque esas son las que generan las bases hacia la implementación para mantener la sostenibilidad de este proceso. Nosotros trabajamos en todo ese recorrido y acompañamos desde el diagnóstico hasta la implementación, como les decía, para cubrir las brechas que se encuentran normalmente en las organizaciones con respecto al cumplimiento de esta ley, al buen cumplimiento de esta ley y hacerlo lo más efectivo y rápido posible. Si avanzamos, vamos a poder decir además que Vidata se enfoca muchísimo en el tema de los derechos
que hay que cumplir y cómo cumplirlo con respecto a los titulares, cuáles son las obligaciones y las medidas que responsablemente pueden tomar las organizaciones para demostrar el fiel cumplimiento, que eso es súper importante desde el punto de vista de la ley, el fiel cumplimiento de la ley y evitar, por suerte, por lo demás, digamos, las multas que, como les decía, son bastante onerosas. Y en ese sentido, tanto GoSocket con sus herramientas que acaba de decir Cristian, sus 3 herramientas, como nosotros desde el punto de vista de la consultoría, desde el diagnóstico hasta la implementación de herramientas para lograr que una institución quede tranquila en el cumplimiento de la ley y pueda entregar evidencias de que lo está haciendo de la forma correcta y que hizo todo lo posible por cumplir con lo que se necesitaba para salir adelante y dar fiel cumplimiento a las necesidades que está exigiendo en este caso esta ley, que por lo demás va a estar regulada por la Agencia de Protección de Datos, que va a ser la que va a verificar en el caso que se necesite, en el caso de algún incumplimiento, va a ir a hacer la auditoría correspondiente a la organización que corresponda.